Buenos días, soy Mari Carmen Luis Mayoral, vocal de la Comisión Plenaria del Colegio y perteneciente al área de salud de Coria. Damos comienzo la primera mesa redonda, que lleva por título Recursos y participación social. Para optimizar el tiempo, una vez terminada todas las ponencias, puede haber algunos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta a algún miembro de la mesa. La primera ponencia tiene el título La Universidad de Mayores de Extremadura como espacio para el aprendizaje permanente y la animación sociocultural. Será impartida por don José María Corrales Vázquez. Es director coordinador de la Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura. Cuando quiera, José María, puedes comenzar. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos, autoridades. Sí, pero a lo mejor me tengo que arrimar un poco más. Digo que muy buenos días a todos, decirles que resulta difícil después de Teresa hacer uso de la palabra, ¿no? Y sobre todo hacerlo detrás del atril, porque yo también me pasearía por entre vosotros. Y lo haría porque a muchos de vosotros y a muchas de vosotras os conozco, algunas por el ejercicio profesional. Recuerdo a la anterior directora de la entonces escuela, hoy Facultad de Enfermería, mi amiga María José Morlán, y a algunas alumnas y alumnos de mi Universidad de los Mayores, porque es el proyecto del que os voy a hablar. La Universidad de los Mayores es un programa relativamente reciente. El año que viene cumpliremos 25 años desde que se puso en marcha un proyecto que yo creo que es de lo más interesante a la hora de abordar ese aprendizaje activo a lo largo de toda la vida. Y he querido hacer un principio, una reflexión que voy a pasar muy rápido en torno a qué supone ese envejecimiento activo, ¿no? Que lo vamos a ligar con el bienestar, que lo vamos a ligar con la capacidad que tenemos de elegir, que le vamos a ligar con esa felicidad y con esa satisfacción que a veces conseguimos. Dicen que el envejecimiento activo es, además, un conjunto de derechos y deberes, porque es participativo y empoderador, porque respeta la diversidad cultural, porque compatibiliza la actividad con estar jubilado y, en algunos casos, porque hay gente que sigue manteniéndose vinculado de alguna manera al mercado laboral. Hay una reflexión que os ponía ahí, que los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no sean capaces de aprender, desaprender y de volver a aprender. Los orígenes del life learning es prácticamente, o se vincula al siglo XVI, lo que es el momento en que se empezó a hablar de que no era preciso o que era necesario, después de una formación inicial, dar paso a una formación permanente a lo largo de la vida, cosa que nunca se piensa cuando se llega a la universidad, que uno piensa que cuando tiene el título ya no tiene que volver a formarse, faltaría menos, ¿no? En la Declaración de 1948 se habla de la educación como un derecho fundamental de todas las personas. Y siguiendo en ese avance histórico rapidísimo que quería hacer, deciros que la Conferencia de Crisis Mundial de 1967 habló del aprendizaje a lo largo de la vida, además de la escuela, ¿no? Y, fíjense, 1973 surge la primera Universidad de los Mayores, que se llamó Universidad de la Tercera Edad y surgió en Francia, en Toulouse. Había universidades que tenían 800 años y hasta 1973 no aparece esta modalidad de enseñanza. En Viena se reconoce el derecho a una nueva educación ligada a los años y se consolida
un modelo de educación para las personas adultas en el que no se entiende como que esto es una segunda oportunidad que se da, es una contribución a la formación integral y aparece una nueva generación de programas formativos. Hay un informe que casi todos los pedagogos, los didactas utilizan mucho, es el informe que se conoce como Informe Delors. Es un libro elaborado que se tituló con un pomposo nombre, aunque la traducción del inglés no fuera correcta, que dice que la educación encierra un tesoro, cuyo eje es que la educación es de todos, para todos y a lo largo de toda la vida. A partir de ahí hay diferentes cumbres en las que se ha ido hablando de la educación y su contribución, ¿no? Por un lado, la educación como forma de contribuir a una imagen más positiva de los mayores, a una capacidad de aprendizaje, que ya nos lo han dicho hoy, que no disminuye hasta edades muy avanzadas o cuando perdemos la curiosidad, y que es preciso iniciar nuevos programas en los que participen casi todos o al menos la mayor parte de nuestros mayores. En el año 1999, fijaros en un proceso tan largo como el de la educación, me he ido al final del siglo pasado para empezar a hablar de la formación o de las universidades de mayores. Es necesaria una sociedad para todas las edades. Tras esta primera parte, y terminaré con Mayor Zaragoza, que tuvimos la suerte de tener a Federico en una de las inauguraciones de uno de los cursos académicos de la Universidad de Mayores, habla siempre del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y dice que esto no es un lujo, sino una necesidad básica a la que tenemos que dar respuesta. Ahí tienen un acto de graduación y en una universidad del siglo XXI, la otra cosa que tenemos que quedar clara es que cuando uno habla de educación o cuando uno habla de formarse, no habla necesariamente de tener títulos. Nosotros damos un diploma. El título pone en todas partes que no es habilitante. Si alguien viene buscando eso, se equivocaría. Y la educación de mayores yo creo que es una exigencia ética y que debe democratizarse y estar al alcance de todos los ciudadanos. Os voy a comentar una anécdota. En 1997... se decide, por una apuesta de la Administración Regional y de la Universidad de Extremadura, crear el programa. El primer acceso, ¿sabéis cómo se hizo? Con una prueba, con un examen. Hubo pruebas en Badajoz y Cáceres para elegir quiénes eran los alumnos que iban a entrar. Se puso un examen muy sencillito, nos parecía que era un examen tirado, que todo el mundo más o menos lo podría aprobar, pero la gente entendió que aquel examen iba a ser la manera que tenía o no de entrar en la universidad. Cuando acabó el examen, entregaban y una señora vino a la mesa y hizo un comentario que hizo que el examen nunca más se volviera a celebrar. Dijo, a lo mejor no apruebo y no puedo entrar en la Universidad de los Mayores, pero de toda la gente que nos hemos examinado hoy, nadie tiene tanta curiosidad por aprender como yo. Desde aquel momento nos dimos cuenta que el programa lo único que no podía tener era unos exámenes que separaran a los alumnos de nosotros. Porque el programa tiene otra finalidad. Una de ellas es devolver el esfuerzo generoso que todos y todas las que estáis aquí hemos hecho para poder disfrutar de esta jubilación que tenemos, ¿no? Es necesario, además, que nos involucremos en que nuestro envejecimiento sea un envejecimiento verdaderamente activo. Me gusta esa foto de la primera orla que, como veis, es del 98 al 2001, porque cuando empezamos con el programa de mayores había títulos de grado, enfermería, magisterio, éramos títulos de diplomatura, ¿no? A los 3 años te daban el título. Entonces pensamos que la Universidad de los Mayores debería tener 3 años de impartición, ¿cómo no? Pero pasó una cosa curiosa. Cuando se pasaron los 3 años, todavía se mantenían, todavía no habíamos confluido con Bolonia y por tanto no había grados y máster, había diplomados y licenciados. Cuando se acabaron los 3 años, los alumnos decidieron que no se querían ir. Hicieron una reunión y se manifestaron en el presidente de la Junta, que entonces era Rodríguez Ibarra, y le dijeron que no nos queremos ir, que igual que hay alumnos que han hecho la diplomatura y luego hacen la licenciatura, que queremos seguir otros 2 años más. Bueno, el presidente dijo, bueno, ya que lo hemos puesto en marcha, continuamos. Y continuaron hasta otros 5 años. Lo que os tengo que decir es que cuando llegaron a los 5 años, dijeron, es que no nos queremos ir.
la curiosidad de la que hablaba Teresa no se había perdido. Y decidieron que había que crear un posgrado. Hay alumnos que llevan en la universidad 20 años y no se quieren ir. Nos inventamos unos cursos continuos, que son los llamados cursos de posgrado, donde cada año hay que ofertar 8 nuevas asignaturas, porque claro, los alumnos siguen siendo los mismos, entonces no puedes dar las asignaturas de primero de posgrado, mientras que los cursos otros pues son unos cursos fijos que más o menos se mantienen, ¿no? Hay una estructura de humanidades, de ciencias, de área biomédica, algún área deportiva, y con todos ellos intentemos que de una manera lúdica, de una manera divertida, llegar a la mayor parte de nuestros alumnos. El programa se compone de las actividades formativas típicas, que ya os lo he dicho, el título de hasta 5 años y el posgrado a partir de él, pero hay un montón de actividades complementarias. Hay unas becas de matrícula y de viajes, no sois ajenos a la estructura de Extremadura, con un territorio muy vasto, pero muy poco poblado, y entonces hay 8 sedes, que ahora os localizo en un mapa, y se dan unas becas para la matrícula, que es una matrícula carísima, la matrícula por año son 80 euros. Hay universidades de los mayores que pagan 560 euros y las hay más caras, pero la finalidad no era esa en ningún momento. Entonces se hizo un convenio por el cual más del 70% del programa es financiado desde las administraciones públicas y lo otro es una aportación que los alumnos ponen. Hay veces que un viaje de estudios que los alumnos quieren alargar es más caro que la matrícula de mayores. Hay unas técnicas de formación donde hay una interacción entre los alumnos, hay un posgrado y hay una serie de viajes de estudio que son además los que van a favorecer la convivencia entre ellos. Tenemos 8 sedes, 4 coinciden con los campus universitarios, Cáceres, Badajoz, el CUN, el Centro Universitario de Mérida y el de Plasencia, y luego hay sedes de la Universidad de los Mayores en Don Benito, Villanueva, Almendralejo y Zafra. Como veis, hay un desequilibrio territorial en la provincia de Cáceres que se debería ir corrigiendo, porque igual que tenemos el 40% de la población, deberíamos tener alguna sede más, pero habrá que dar algún cambio para que el programa llegue a más gente. Tenemos en este año 2.200 alumnos matriculados al día que yo cerré la transparencia, que fue la semana pasada, y sigue creciendo. Esto nos hace sumamente felices, porque veníamos de los 3 años de pandemia en una universidad que se llama de los mayores, donde los alumnos que pueden entrar tienen más de 55 años, es decir, población de riesgo. Por lo tanto, hubo gente que se desconectó, hubo gente que tenía miedo a estar y el año pasado ya se fue recuperando el número, pero ahora volvemos a un número realmente maravilloso. Incluso hay algunas localidades en que hemos sobrepasado el número de alumnos de ediciones anteriores, ¿no? Eso es una confianza, igual que en esa tabla que veis que pone ahí de posgrado, que dice que hay 618 alumnos que una vez que se han graduado se niegan a irse de la universidad. Y hay alguna sede, como la sede de Badajoz, que tiene 271 alumnos. Esto nos vuelve locos a la hora de buscar aulas. Estas son algunas de las aulas en las que se imparten clases. Les he puesto, por ejemplo, en la sede de Cáceres, las asignaturas se imparten los martes y jueves y las materias a abordar son, por ejemplo, el mundo digital, la historia en la Alta Edad Media, el ejercicio físico y mental, la literatura española, gimnasia cerebral, literatura y cultura extremeña, introducción al derecho, genética, historia del mundo contemporáneo, las relaciones entre texto e imagen, sociología, historia de la música, astronomía, elementos musicales, ciencias de la actividad física, mitología judeocristiana y el posgrado que cada año, como os he dicho, tiene que cambiar. Este año se habla, por ejemplo, del mundo árabe. Hemos creado una asignatura nueva que se llama Extremadura Investiga, en el que investigadores de diferentes centros de nuestra universidad, pero también de los centros tecnológicos y de los centros de investigación de Extremadura, van a ir a contar qué es lo que hacen en sus laboratorios. Y si la investigación viene a la Universidad de los Mayores irá luego a la investigación con visitas a alguno de los centros que podamos ir. Antropología, Cáceres Patrimonio, pero no es la ciudad monumental. Vamos a hablar de lo que no se habla nunca.
vamos a hablar a lo mejor de las ferias de ganado, vamos a hablar de los caleros y canteros que desaparecieron, vamos a hablar de los temas que no forman parte, porque, como digo, los alumnos de la Universidad de los Mayores, que llevan ya mucho tiempo, solo han estudiado en historia. Tenemos una revista institucional que se llama Aula Magna, tiene 49 números, tenemos más de 150 profesores, algunos de ellos están hoy aquí o algunos habéis intervenido en el programa a lo largo de los años. Hay una serie de viajes de estudio y hay unos intercambios culturales que también se suspendieron con la pandemia, con la Universidad de Oporto, con la Universidad de Leiría, con la Universidad de Salamanca, Sevilla. Como podemos hacer Erasmus internacionales porque estamos al lado de Portugal, os podéis imaginar que no tenemos en esto mayor problema. Tenemos visitas, tenemos 4 grupos de teatros, tenemos certámenes de cuento, tenemos certámenes de pintura, tenemos certámenes de fotografía. Y esto no lo organizamos ni desde la dirección ni desde la coordinación del programa. Son nuestras alumnas y nuestros alumnos quien, desde el principio hasta el final, desde las bases al montaje de la exposición, ponen en marcha la experiencia. Hemos tenido experiencias más o menos curiosas. Hemos seguido a Pizarro desde Extremadura a América. Con uno de esos, ese fue el viaje cultural más largo que hemos hecho. Suponía cruzar el charco. Solo lo hemos hecho una vez porque yo creo que la dificultad no debe ser, o podéis imaginar, que no es ajena a la situación. Trabajamos temas que creemos que son sociales o que tienen interés social. Ahora tenemos un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sensibilizarles sobre el cambio climático, sobre los problemas ambientales. Tenemos unos alumnos que plantaron el Bosque de los Mayores, que está en el campus de Badajoz. Os puedo prometer que yo he hecho plantaciones de árboles por todo el mundo, pero nunca una plantación ha sido tan exitosa como la de los mayores. ¿Sabéis por qué? Porque iban todas las semanas, después de clase o en el medio del café, a ver si estaban los árboles bien regados. Y si no estaban regados, te intoxicaban el correo diciendo, es que hay 2 o 3 aspersores que no funcionan, es que... Bueno, es un poco fruto de ese compromiso. Han surgido grupos y asociaciones de ellos, como la de Caminantes Libres, como grupos senderistas, a algunos les da por la locura de hacer el camino de Santiago con los vínculos que han tenido allí. Tenemos 3 coros o 4 coros musicales que se van a recuperar. El año pasado ya empezaron a ensayar. Abordamos cualquier tema, ¿no? Desde el flamenco, desde la arqueología. Tenemos una colaboración con un campo cultural en el que los que hacen la excavación son nuestras alumnas y nuestros alumnos. Este es el campo del Rebellao, que está en Valverde de Leganés. Y esto sí que ha sido una dopamina. Están absolutamente enganchados. Yo no sé cómo se meten en los agujeros y en los pozos, pero la curiosidad es infinita y el tiempo lo tienen. No es esas excavaciones de arqueología que duran un campo de trabajo de 15 días, ¿no? Aquí el problema es tener los recursos y es permanente que te envíen fotos con lo que van consiguiendo. Tienen un director de excavación que es además profesor del programa, con lo cual están siempre tutorizados y llevan adelante el programa. Voy a seguir muy rápido. Por eso yo decía que iba a ir muy rápido. Deciros que una de las cosas que se han creado es lo del kilomés. Se dedican a hacer campañas de recolección para los bancos de alimentos. Lo hacían semanalmente y decidieron hacer un día del mes para recoger los materiales. Esas son imágenes de algunos de los momentos de la vida y del desarrollo de la universidad, visita a Regina, actuación en la propia clase. Esa es una de las aulas de mayores, 200 y pico, como veis van al aula magna, Monfragüe, el Tajo Internacional y Alcántara, en fin, la mina de la Jayona, para que la Capilla Sixtina del Cuaternario que decimos, visitas a Portugal, a diferentes espacios. Sabéis que las universidades de mayores estamos unidas en un proyecto que se llama EPUN, que es la Asociación de Universidades, compartimos experiencia e intercambiamos. Sabéis que nuestro programa en el año 2012 le dieron la medalla de Extremadura por lo que suponía y ese era el final de lo que fue un curso extraordinario. En el minuto que me queda os voy a contar un poquito de cómo es una clase, ¿vale?
porque a lo mejor os puede interesar. Hace muy poco en Galicia tuvimos que ir a contar los caminos de Santiago que había en Extremadura, y este año yo he querido empezar el curso hablando de 2 caminos que eran sorprendentes de los que hay en nuestra tierra. Uno es la Vía de la Plata, que se lo conocéis, el Camino de la Estrella o Vía da Estela, que es el que nos lleva pasando por Alcántara a buscar el camino portugués, que es un camino más corto que subir vía Zamora a Salamanca para coger Astorga. Bueno, pues contamos eso y al final allí reivindicamos el papel de Guadalupe como centro de peregrinación. Hablar en Santiago de un centro de peregrinación sabéis que tiene su dificultad. Bueno, pues nuestro centro es Guadalupe y yo lo quería contar y lo traía hoy aquí porque además el colectivo era mayoritariamente de enfermeras, para deciros que yo soy un enamorado de Guadalupe. Yo soy un enamorado de Guadalupe como la reina Isabel la Católica, que decía: gusta la reina Isabel sobremanera en este monasterio y cuando está en él dice que se encuentra en el paraíso. La reina católica creía que allí estaba en su paraíso. Desde que lo crearan los frailes en 1389, los frailes jerónimos, provenientes de Lupiana, de Guadalajara, empezaron a crecer el conocimiento y la ciencia, la curiosidad. Allí empezaron a crear el que fue el primer hospital, el Hospital de San Juan, que es el primero en el que se hizo una autopsia en España. Y os digo la anécdota, es la casa esta que aparece al lado del Parador Nacional, era de una alumna de los mayores y dijo: el sitio, la mesa de mármol en la que se hizo la autopsia está en el patio de mi casa. Cuando vayamos a ver los Chema, os lo voy a enseñar. Allí traían a los enfermos incurables. En 1400, ¿de qué venían enfermos? Pues del mal francés, la sífilis, la gonorrea, las blenorragias, los chancros y tal, y allí existía la mejor colección de farmacia de nuestro país, la mejor escuela de farmacia. En ese claustro renacentista estaba la botica del monasterio y en él estaban esos tarros que vosotros por vuestra profesión sabéis cómo se llaman. Se llaman los tarros blancos de la farmacia, se llaman albarelos. Albarelos. Y el conjunto de todos los albarelos de una farmacia se llama botamen o álbum. Fijaros, albus blanco por el nombre, y fijaros cómo la palabra álbum, que al principio era el botamen de una farmacia o todos los tarros, se han convertido en el álbum ahora de cromos, de fotos o de cualquier cosa. Próximo al claustro estaba la huerta del Almijar, donde los frailes cultivaban los principios, porque eran aquellos farmacéuticos que tanto sabían de botánica. Y termino con el claustro mudéjar, que es la mayor joya, y esa fuente que hay ahí. En esa fuente, al pie de esa fuente, los frailes ponían en el suelo panes. Con el salpiqueo del agua, los panes enmohecían y preparaban para dar a los enfermos de aquellas enfermedades que mucho tiempo después se supo que eran microbianas, les daban la sopa de panes verdes y algunos milagrosamente sanaban. Es decir, los frailes de Guadalupe, 340 años antes que este señor tan importante, que es Sir Alexander Fleming, habían descubierto, sin saberlo, la penicilina. En fin, esta es la Universidad de los Mayores. La invitación es que podéis venir solo, podéis venir en grupo como las grullas. Y la pregunta es, ¿no os apetece venir a conocernos? O mejor, ¿no os apetece venir a que nos conozcamos? Gracias. Segunda ponencia. Sí. No he entendido. ¿Qué? Ah, sí. Hostia. A continuación seguimos con la segunda ponencia. Extremadura ante los retos normativos en materia de voluntariado. Es impartida por don Jesús Gumiel Barragán, que es presidente de la Plataforma de Voluntariado de Extremadura. Adelante, Jesús. Bien, buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes ya.
En primer lugar, quiero agradecer a Raquel Rodríguez la amabilidad que ha tenido en invitarme para que expongamos lo que desde la plataforma de voluntariado queremos trasladarle y, sobre todo, la iniciativa que recogen en los propios estatutos del colegio de que exista la colegiación no ejerciente. Esa es una buena iniciativa y permite que las personas, tras su trayectoria profesional, puedan seguir desempeñando una actividad activa, nunca mejor dicho, en el ámbito del voluntariado, mucho más en el ámbito de la enfermería, muy ligado al tema de la salud, pero también en otros muchos ámbitos. Por lo tanto, se lo agradezco, la felicito y además porque ella practica lo que antes ha dicho la conferenciante, la curiosidad. La curiosidad no solamente facilita una vida plena, sino también lo que se puede ver en ella, ¿no? Siempre se está alegre, siempre se está sonriente, como también la propia conferenciante nos demuestra con solo mirarla. Teresa. Bien, lo que les quiero trasladar desde el ámbito de la plataforma del voluntariado es que en la parte más importante en el desarrollo de la acción voluntaria se sustenta en la normativa. Cuando alguien practica voluntariado, para poder ejercerlo de forma plena, hace falta que haya una norma que garantice los derechos, los deberes, toda la acción voluntaria en su sentido más amplio, cómo se reconocen las competencias, las edades, los ámbitos, etcétera. Y quiénes son los que aprueban esas leyes, los políticos. Por lo tanto, si nosotros vemos que la ley, el texto no es el adecuado, lo que no podemos hacer es quejarnos. Tenemos que dar el paso y eso es lo que hicimos en su día, en el año 2016-2017, cuando vimos que el texto que había no era el adecuado. Estábamos hablando de unos años en los que todas las leyes de voluntariado autonómicos estaban muy obsoletas, tenían 15, 20 años en nuestro país, incluso la ley estatal de voluntariado, y por ello nos pusimos manos a la obra. Le dijimos a la Junta de Extremadura que queríamos modificar la ley, nos dijo que adelante y eso fue suficiente para que nos pusiéramos a elaborar el texto. Durante un año y medio, un grupo de trabajo de personas conocedoras de la temática, coordinados por un jurista, también experto en el sector, elaboramos pues un texto. Con ese texto pues nos dirigimos al consejero. Imaginaros la sorpresa cuando le entregamos ya pues montada la propuesta normativa. Estamos hablando de la primera vez que en nuestra comunidad autónoma el texto nos surge de los grupos políticos que después pueden trasladárselo a los colectivos que tienen que ver con el tema o incluso directamente lo aprueban. Surge de nosotros. El consejero fue muy receptivo al tema hasta el punto de que puso en marcha una dinámica que tampoco se ha puesto nunca en nuestro país, y es que con ese texto organizó reuniones con los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura y, tomando el texto nuestro de base, nos reunimos con él y con los grupos políticos para ir viendo artículo por artículo. Eso permitió que al final, con ciertas correcciones, y también hay que reconocerlo, con sugerencias y matices a nuestros borradores que algunos responsables de los grupos sugirieron y que eran muy bien valoradas, tuviéramos un texto pactado políticamente. Ese texto, lógicamente, cuando fue a los grupos parlamentarios ya estaba visto y permitió que se aprobara en la Asamblea de Extremadura por unanimidad y por lectura única. De esa forma, el consejero, la Junta de Extremadura, pudo decir que el texto no era suyo y los grupos políticos no podían presentar enmiendas porque ya se habían negociado. Por lo tanto, el texto era de toda la ciudadanía y había surgido de las propias ONGs. Con eso tenemos un texto en Extremadura, una ley de voluntariado que acoge, que recoge toda la casuística que durante años habíamos visto que era necesaria recoger y que fue tomado como ejemplo para otros textos. De momento, solamente en el ámbito estatal se aprobó una ley, pero en otras comunidades autónomas todavía no han dado el paso. Es muy habitual que nos reunamos en Madrid, en nuestra asamblea estatal, donde participan todas las plataformas, que otros compañeros nos trasladen que el consejero o la consejera no les hace caso
no pone en marcha la actualización de la ley. Nosotros les trasladamos ¿por qué no hacéis el texto? Y se sorprenden. Entonces hay que trabajar, hay que comprometerse y hay que hacer el esfuerzo. Cuando a un político tú, en vez de darle el problema, le das la solución, la cosa cambia. Por lo tanto, hay que tomar parte activa, nunca mejor dicho. Este es un mensaje hoy de la actividad que se organiza. Por lo tanto, dejémonos de protestar y pasemos a proponer. Con ello, tenemos en Extremadura una ley, que es la Ley 11 de octubre del año 2019, la Ley 12, que recoge, entre otros aspectos, pues temas novedosos, como queda claro lo que es la acción voluntaria y elimina todas esas dudas que hay de las personas que puedan hacer acciones de buena fe. No es voluntariado una colaboración con un vecino de forma puntual. ¿Es loable? Claro que sí, pero no es voluntariado. Tiene que estar regulado, pactado, recogido en un documento, con una ONG. Tiene que haber un seguro de voluntariado, reconocida la actividad, garantizado el desplazamiento, cualquier gasto que suponga esa acción voluntaria, y puede desvincularse la persona cuando quiera. Eso es voluntariado. Cualquier otra cosa que digo es loable, no es voluntariado. Viene recogido en un artículo, en el artículo 8, así como todos los ámbitos de actuación. En nuestro país es muy habitual el voluntariado en temas sociales y sanitarios, es el que más se ha extendido. En el norte de Europa está muy extendido el voluntariado cultural, medioambiental, formativo, y eso es lo que se ha insistido mucho en el texto. Por ello, entre los ámbitos de actuación se aborda el tema de hacer voluntariado en materia de igualdad de género, en acciones educativas, en ambientales, en el tema de participación y relaciones ciudadanas, desarrollo económico. Supongamos que un auditor o un economista quiere hacer voluntariado apoyando a una ONG en gestiones fiscales en el desarrollo de su actividad. Eso es voluntariado. También en el ámbito formativo, con la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías. Una persona que sea un profesor de matemática puede darle desde Cáceres clases a un chico que está en Azuaga utilizando las nuevas tecnologías. Eso también es voluntariado, no tiene por qué ser presencial. Cooperación para el desarrollo, lógicamente, derechos humanos, ocio y tiempo libre, que está muy extendido, etcétera. También recoge nuestro texto que pueden hacer voluntariado los menores de edad a partir de 12 años, siempre que, lógicamente, no afecte a cuestiones como el desarrollo, la formación, la escolarización, con el permiso de padres, tutores, etcétera. Y siempre vinculado a una actividad que le va a enriquecer. Y a partir de 16 años a 18, pues con un tutor asignado desde la propia ONG. Muy importante también el voluntariado ligado a las administraciones locales. Esto también se regula en el texto. Supongamos que hay personas que quieren hacer voluntariado enseñando un museo. Pues durante años han estado esas personas siendo voluntarios del ayuntamiento. Están sustituyendo personal, eso está prohibido. Pero si esas personas tienen ese interés, el ayuntamiento puede firmar un convenio con una ONG que se dedica a acciones culturales y esos voluntarios estar adscritos a la ONG, que tendrá regulado el tiempo, la duración, tendrán el seguro de voluntariado, etcétera, y pertenecerán a la ONG, no al ayuntamiento. Y algo muy importante es el reconocimiento de los servicios en la actividad voluntaria, que primero sería por parte del presidente o presidenta, que le firma a la persona el tiempo que está desempeñando esa actividad, pero la parte de más enjundia está en el reconocimiento de las competencias que se adquieren cuando se desempeña una acción voluntaria. Aquí estamos hablando de que en el desempeño de una actividad voluntaria, cuando tiene una duración de más de 2 años, la persona pues puede adquirir unas competencias demostrables como es la sensibilidad interpersonal, la competencia de trabajo en equipo,
la autonomía, la comunicación, liderar grupos. Esto principalmente en el Reino Unido está muy extendido. Es muy habitual que en las empresas, a la hora de seleccionar a alguien para trabajar, mire mucho si esa persona ha sido voluntaria, porque sabe que tiene unas habilidades concretas y unas competencias que ha adquirido en el desempeño de su actividad. Pues eso, que viene en el artículo 41, es lo que ahora estamos trabajando con la Junta de Extremadura, que se reconozcan esas competencias que pueden servir incluso para un empleo. Fundamental. Y ahí lo que ya estamos es viendo sistemas de evaluación que las valoran, que las recogen, y lo que se concreta es que se le asigna a la persona voluntaria, al margen de la ONG a la que pertenece. Los evaluadores determinan una persona que va a hacer de tutor, que va a valorar toda esa trayectoria que tiene y va a certificar esas competencias. Ahora estamos con ese tema, precisamente en esta semana nos hemos reunido con la directora general pidiéndole la regulación de este tema, tal y como viene recogido en la ley, y será un decreto el que contemple ese tema. Y, lógicamente, en el ámbito que ustedes más se mueven, pues imaginaros lo que puede suponer de reconocer competencias que tienen más que demostradas cuando lleven 2 años realizando acción voluntaria. Esto, digamos, que es lo más importante en cuanto a lo que es la ley, y ahora pasaríamos a lo que le hemos pedido a la Junta de Extremadura, que es el reglamento del voluntariado. Siempre cualquier ley obliga a un plazo para aprobar un reglamento, y lo que hemos hecho es también elaborar esa propuesta de reglamento. Durante 1 año y medio nos hemos puesto en la misma tarea y ya le hemos presentado a la Junta de Extremadura una propuesta de reglamento, que voy a pasar de forma muy rápida porque tiene mucho calado técnico, pero lo más importante. Estamos hablando de que la ley se puede dividir en 5 bloques, y en cada uno de los bloques hay artículos de la ley que se obliga a que se reglamenten. Por ello es lo que hemos hecho propuestas directas a esos artículos. Por ejemplo, en cuanto a los instrumentos de garantía y concreción de los derechos, proponemos que haya una comisión de mediación, que cuando haya una diatriba entre el voluntario y la ONG, participe en la plataforma de voluntariado de Extremadura para buscar cómo resolver esa situación. Que el voluntario no pierda la condición, incluso la propia entidad de voluntariado no pierda ese voluntario, buscando una solución. Y también algo muy importante que hemos detectado que es necesario, que haya la facilidad de acceder de forma fácil por cualquier persona a los modelos de documentos en 3 frentes: de los que van dirigidos a la persona voluntaria, derechos y deberes; en cuanto a las entidades de voluntariado, esas guías y manuales; y también para la persona voluntaria, que sepa sus derechos, que pueda acceder de forma fácil y de forma digital. También proponemos, en cuanto al registro de entidades de voluntariado, que se coordinen con otros registros, como el de asociaciones, como el de fundaciones, de tal forma que todos interactúen, que los documentos que se aporten en alguno de ellos sirvan para todos los demás, y que la actualización de los documentos sea también interoperativa, para que no estemos presentando documentos en diversos frentes cuando a lo mejor para los diversos registros son esos documentos comunes, siempre buscando la operatividad. En cuanto al Observatorio Extremeño del Voluntariado, bueno, añadir que también le propusimos a la Junta crear en Extremadura el Observatorio Extremeño. Ese es un departamento adscrito a la propia plataforma, se dedica a hacer estudios de investigación de diversos ámbitos: educativo, medio rural, jóvenes. Pueden acceder a todos esos estudios entrando en la página de la plataforma volurred.com, volurred.com, y ahí va a haber un banner que permite acceder al observatorio, y todos los trabajos de investigación que se están haciendo se pueden utilizar. Pedimos
Bueno, pedimos que desde el observatorio se elabore un informe anual con todos los trabajos de investigación y que también esté a disposición de los grupos parlamentarios, que se debata en la Asamblea ese texto. Jesús, te quedan 2 minutos. Vale. Bueno, y así podríamos seguir con diversos aspectos, todos siempre buscando lo más práctico y posible. Voy a dejar incluso la presentación para que quien tenga interés en conocerla desde el Colegio de Enfermería se la faciliten, pero lo más importante es el mensaje de que en nuestras manos están los textos que garantizan nuestros derechos. Eso, como bien saben, en cualquier ámbito, discapacidad, menores, inmigrantes, colectivos vulnerables, es una práctica habitual. Se aprueban textos que después tenemos que exigir que se cumplan. Hagamos esos textos nosotros. Ese es el mensaje y los políticos suelen ser receptivos. Nosotros lo estamos demostrando, no solamente con este texto, sino con la ley del tercer sector, con la ley de conciertos sociales, que oirán mucho en las próximas semanas sobre este tema, porque estamos firmando conciertos con la Junta de Extremadura directamente desde el ámbito del voluntariado, desde el ámbito de la discapacidad. Y quien quiera conocer más de cómo funcionamos, las propuestas, etcétera, nos tiene a su disposición a través del colegio. Nada más y muchas gracias. Jesús. No oye. ¿Puedo comentar algo del currículum contra él? No, ¿por qué? Pero el pobre. Bueno, ya. Jesús, muchas gracias. Sabemos que te tienes que ir. Aquí quedamos. Era eso, que se podía comentar algo del currículum de... Bueno. Pasamos a la tercera ponencia, que lleva por título 100 años de soledad, solo en la novela, recursos públicos del SEPA contra las soledades no deseadas. Impartida por doña Lorena Olivera Santa Catalina, técnica coordinadora del programa intersectoriales de atención sociosanitaria. Doña Lorena es madrileña de cuna, pero se siente extremeña de adopción, profesional de ciencias de la educación, cursó educación social en la Universidad de Extremadura y pedagogía y un doctorado sobre perspectiva histórica y política en la Universidad de Salamanca. Cuenta con una amplia formación complementaria, algunas publicaciones y diversas ponencias y comunicaciones impartidas. Es miembro de varias comisiones profesionales y participa como experta en varios grupos de trabajo, como es el Plan de Salud o las estrategias de prevención y atención a personas con enfermedades crónicas. Está vinculada al movimiento del voluntariado desde muy joven y en cuanto a su desempeño laboral ha transitado por distintos ámbitos. Fue emprendedora y cofundadora de una escuela superior de administración y empresa. Prestó servicio en el Vicerrectorado de Acción Cultural de la Universidad Extremeña y en institutos de educación secundaria. Su vocación de servicio la condujo a acceder a la función pública, convirtiéndose en funcionaria de carrera por el Ayuntamiento de Salamanca y de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En la Consejería lleva desde el 2009, donde ha desempeñado varios puestos de trabajo. El primero ocupó la jefatura de sección de promoción de la autonomía
posteriormente la jefatura de Servicio de Programas Sociales y Migraciones y actualmente es la coordinadora técnica de programas intersectoriales de atención sociosanitaria en el SEPA. Lorena, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas las personas asistentes. En primer lugar, agradecer la invitación, por supuesto, que me ha hecho Raquel Rodríguez a este verso suelto, que como habéis podido ver yo no soy sanitaria, que cuando Raquel me llamó para este foro tan lleno de experiencia, pues yo este tipo de invitaciones siempre me las tomo, como yo digo, a ritmo de bolero. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Y por eso enme aquí esta mañana para poder compartir este ratito con vosotros. En primer lugar, por respeto al otro compañero de la mesa, por respeto a los tiempos de descanso que necesitamos todos y a las tripas que ya estamos escuchando desde aquí, como sabemos que andamos muy mal de tiempo, voy a improvisar. Traía una presentación, obviamente, pero voy a intentar recortar y en 15 minutos, más o menos, me comprometo a dar el testigo al compañero. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, no hace falta que me pongáis la presentación porque yo tengo aquí un guión y voy a ir contando más o menos lo que pueda. Para ir entrando un poco en materia, eso sí, me apetecía, como me toca hablar de un tema muy feo, que he elegido yo, por cierto, es bastante feo, ciertamente, pero creo que es muy necesario poner el foco. Cuando antes Teresa hablaba de lo de la curiosidad, mira, yo me traía aquí mi lupa porque creo que es eso, que es necesario poner el foco en una experiencia que es inexorable, como es la soledad, ¿no? Y voy a empezar tomando prestadas unas palabras que yo creo que a ustedes les sonarán. Es un poema que para mí representa bien esto. Señor juez, pase usted más adelante y que entre en todo eso. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís antillel a afligirla, sos tumba a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar los avíos que aquí no hay dinero. Los he gastado en comidas paellas y en boticas que no les sirvieron. Pero a ver, señor juez, cuidadito si alguno de esos es osado de tocarle a esa cama un día ya se ha muerto. Porque los hincos delante usted mismo. Llevárselo todo menos eso, que esas mantas tienen su bol de su cuerpo y me huelen a ella cada vez que las huelo. Esto es soledad. Bueno, pues, a ver, para ir contextualizando este tema de la soledad, en primer lugar, les tengo que hablar de lo que es el complot de Matusalén, los orígenes, de dónde viene todo este tema de la soledad. Los expertos lo denominan... Voy a mirar la hora para intentar ajustarme de verdad, a los 15 minutos. Vale. El complot de Matusalén es lo que los expertos denominan el sobreenvejecimiento de la población, ¿no? Este es el origen de los fenómenos de la soledad. Yo me pregunto, ¿tiene límites la edad? Esto lo estaba comentando antes el consejero en la presentación. Hace poco estuvimos en la celebración del cumpleaños de la persona más longeva de Extremadura. 112 años, doña Silveria, en el norte de Cáceres, vive en una residencia del SEPAD. Entonces, obviamente no sabemos si esto de la edad va a tener límites, pero sí está claro que va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Eso es obvio. Esto que dicen de los 80 son los nuevos 60, los 40 son los nuevos 30, en eso estamos. Y eso tiene un nombre, se llama el fenómeno de la juvenescencia. ¿Qué es la juvenescencia? Pues que todos ustedes aquí presentes a lo mejor o probablemente tengan a un familiar, a su antecesor, es decir, sus padres, sus madres, vivos. ¿Qué pasa? Que ustedes todavía se sienten como adolescentes, porque el progenitor está todavía vivo. Esto desencadena una serie de fenómenos psicológicos, sociológicos, como por ejemplo el tema de los divorcios a partir de los 65. Yo no quiero aquí mentar el divorcio y no, aquí siempre mucho amor, pero evidentemente este fenómeno de la juvenescencia, fruto de la sociedad en la que nos encontramos, genera ese tipo de circunstancias. Yo he estado viviendo durante toda mi vida productiva, activa, como lo quieran llamar, de una determinada manera, con una determinada persona a mi lado, y ahora me jubilo y como veo que tengo 20 o 30 años de esperanza de vida todavía, con calidad de vida, como me siento un adolescente porque tengo a mi padre o a mi madre vivo, que todavía lo estoy cuidando, pues resulta que digo, ahora decido liarme la manta a la cabeza y empezar de cero. Y ahí se generan una serie de procesos también vinculados a la soledad
a partir no solo de la viudedad, sino también de las separaciones y de los divorcios, que nos lo estamos encontrando así en los centros. Nos encontramos en un momento en el que los expertos denominan la segunda transición demográfica. El índice de envejecimiento a nivel nacional es del 120,46%, ni del 100, del 120. Esa es la sociedad en la que estamos. Lo que denominamos nosotros, los que trabajamos en materia de envejecimiento, la vida líquida. ¿Qué es la vida líquida? Pues que la sociedad se comporta como un fluido. Es decir, hay una serie de cambios constantes y vertiginosos. Por ejemplo, las generaciones de ahora no tenemos hijos o tenemos uno, ustedes tenían pues una serie de descendencia, pero ¿qué pasa? Que esos hijos que ustedes han tenido, esos hijos, esas hijas, se han tenido a lo mejor que marchar al extranjero a buscar el trabajo o directamente no quieren cuidarles, también se puede dar el caso. Entonces hay un cambio en el rol de los cuidadores, en fin, a esto es a lo que denominamos la vida líquida. El envejecimiento de las sociedades contemporáneas, por supuesto, no lo digo yo, lo dice la OMS, tiene una serie de consecuencias y de derivadas, ¿no? No voy a entrar en pormenorizar, pero el tema de la prestación de los cuidados de calidad ante la cronicidad de las enfermedades, ustedes que son sanitarios, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Y una derivada del envejecimiento de la población, de este complot de Matusalén que les comentaba, es sin duda la soledad y el aislamiento. No lo digo yo. Cachopo, Carissa, Bandari, que son investigadores en la materia, son los que avalan este tipo de teorías. Yo me pregunto, ¿se puede censar la soledad? Bueno, como andamos muy mal de tiempo, no se lo voy a preguntar a ustedes. No, no se puede. No se puede censar la soledad, ¿no? Porque suele ser un fenómeno oculto, además. El dato que tenemos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado es que en Extremadura, hogares unipersonales, tenemos 112.000 y mayores de 65 son 48.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres. Yo con eso ya se lo digo todo, ya se han hecho un poco el panorama de cómo está la soledad en Extremadura. Hay una serie de determinantes de la soledad que a mí no me gusta, la verdad, utilizar, porque realmente los estudios muchas veces no son concluyentes. Nos dicen que si la edad es un predictor de la soledad, bueno, por sentido común parece que podría serlo, el sexo, el estado civil, el nivel socioeconómico y educativo, las condiciones de vida en el hogar o la integración en la propia comunidad. Pero ya les digo que no voy a entrar en eso porque los estudios al final no son concluyentes e incluso se contradicen. Lo que sí quiero poner el foco en esta idea es: no hagamos la profecía autocumplida, no hagamos el efecto Pigmalión. Porque tenga más de 65 años o más de 70 o sea mujer o me quede viuda, no, necesariamente estoy condenada a vivir en soledad o a sentir la soledad. Eso es lo importante de los determinantes, que no nos condicionen. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de soledad? Pues de una experiencia desagradable. Desagradable y emocionalmente angustiante que las personas tratan de evitar y ocultar. De ahí que, como les digo, es difícil censarla. Se identifica con sentimientos de vacío, de tristeza, pérdida de seres queridos, no tener a quién acudir, no tener familia o tenerla lejos, o no sentirse útil para nadie. Es una experiencia inevitable, como les decía, en la existencia humana, aunque varía según la etapa vital, la cultura o la propia personalidad. Y ahora que ya les debo de tener hechos polvo con esto de la soledad y las experiencias desagradables, hay un estudio bastante importante, el SHARE, revela que casi el 40% de las personas mayores de 65 años experimentan algún grado de soledad vinculada a la falta de relaciones sociales y al apoyo social. Conclusión, que el establecimiento de vínculos entre personas es una necesidad psicológica, humana, básica. A mí me gusta resumir esto en... ¿Se acuerdan de esa canción que decía, hoy estoy muy por la música, que he empezado con el bolero? Esa canción que decía, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Eso es envejecimiento activo. Esas son las 3 cosas que inhiben los procesos de soledad. Eso es lo que nos tenemos que dar a la cabeza. Salud, dinero y amor. No hace falta que entre en detalle. La soledad no es un término unívoco. Es decir, no es lo mismo estar solo lo lanzo para que reflexionen porque no nos da mucho tiempo. Estar solo que vivir solo que sentirse solo. En inglés me gusta mucho porque utilizan palabras diferentes. Nosotros conjugamos los verbos, pero ellos hablan de alone, loneliness, solitude.
Ellos hasta utilizan palabras distintas. Existen escalas para medir la soledad, por ejemplo, la de John Girbel, es muy famosa, y muy importante, aunque parezca de sentido común, hay solo 2 tipos de soledad: la soledad emocional y la soledad social. Esto lo dice Weiss, uno de los autores que lo refrenda. La soledad emocional se produce cuando la persona carece de una relación íntima y cercana con otra persona. Y la soledad social se asocia más con la ausencia de una red social satisfactoria. La soledad emocional, obviamente, se remedia estableciendo nuevos vínculos emocionales que reemplacen los perdidos, y la social mejorando la red para evitar esas sensaciones de exclusión, de aburrimiento, en la que ustedes seguro que no se encuentran, y espero que no se encuentren. Mala noticia: la soledad emocional es más resistente al cambio que la social, porque a veces no se pueden compensar esas figuras de apego, lo que les estaba diciendo antes. Por ejemplo, ante una separación o ante una viudedad, pues por mucho que nos sintamos rodeados, a veces no sirve. ¿Qué es la red social? Si hablo de soledad y les he hablado de los tipos de soledad, tengo que mencionar al menos qué es la red social. Es la que nos permite conocer con qué personas mantenemos relaciones interpersonales, aunque no la naturaleza o el contenido de las mismas. ¿Y qué sucede cuando llegamos a la senectud? Que vamos perdiendo, esto es importante, el convoy emocional. Yo lo llamo el convoy emocional. Y me refiero a esos cambios que afectan a la composición de la red. Pérdida de compañeros por jubilación, que me encanta verles aquí, que esta máxima aquí no sucede. Pero en general, muchas veces, cuando uno se jubila, pierde relación con compañeros y compañeras. Pérdida de la pareja por viudedad. Pérdida de los hijos por emancipación. Esto a veces tampoco se produce últimamente. Pérdida de vecinos y conocidos por fallecimiento. Esto me está pasando a mí, que yo ya lo veo con mis padres, que me dicen: ay, madre, fulano, que es quinto mío y ya se ha muerto. Y entonces, bueno, uno hace así, como que traga. Yo no me he encontrado todavía en esa situación, pero ya la veo en mis padres. La buena noticia es que es un periodo no solo de pérdidas, evidentemente, también de ganancias. Ganancias por nuevas relaciones de amistad, de pareja, que también lo he comentado antes, o los nietos. Y la clave aquí son las relaciones intergeneracionales, que me ha gustado mucho que mi consejero lo comente. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros envejecemos al lado de personas que no son homogéneas en edad, en intereses, posiblemente todos enfermemos a la vez, todos muramos a la vez, nos quedaremos solos en algún momento. Mientras que si hay una cadena de relaciones intergeneracionales, nos estamos asegurando hacer frente a la soledad de esa manera. Es de sentido común, pero es que esto hay que planteárselo. Predictores de la soledad. Voy resumiendo. Es más, creo que voy a pasarme esta parte. Los predictores de la soledad, bueno, básicamente hablan los diferentes autores de que cuando hay una carencia en una relación íntima, por ejemplo, en personas viudas, separadas o casadas, es un predictor de soledad. Y esto es curioso, los singles, ahora que se lleva tanto esta palabra, pues tienen más independencia y suelen desarrollar estrategias para satisfacer sus necesidades emocionales y sociales. Por eso la idea que les decía al principio, que vivir solo no conduce a sentirse solo, para nada. La homogeneidad en la red. Esto está también relacionado con lo de las relaciones intergeneracionales. Si solamente me relaciono con mi red familiar, eso tiene fecha de caducidad. Entonces, lo más importante y lo más interesante es que la red no sea solo de familiares, porque nos haría más vulnerables a la soledad. Esto no lo digo yo, lo dice Dijkstra. ¿Hasta aquí me acompañan? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Rápido? Venga. Las relaciones con personas no familiares son más importantes para los singles porque las personas que se encuentran en pareja parece que encuentran ese apoyo emocional en ella. Hay ocasiones en las que personas que viven en pareja, que están casados, también se sienten solos. Pero tampoco vengo aquí a poner el dedo en la llaga. Las relaciones con los vecinos son fundamentales en los entornos rurales, según Mullins. Y factor protector ante la soledad, la presencia de un amigo o amiga íntimo. Solo con tener una persona para la que nos sintamos importantes, con la que podamos confesarnos, a la que podamos escuchar, que nos escuche, solo una persona, dice Rutásalo, es suficiente garantía como para no experimentar esos sentimientos de soledad.
Apoyo social. Si hemos hablado de dos tipos de soledad, de red social, tenemos que hablar de la diferencia entre lo que es la red social y el apoyo social. El apoyo social es ese aspecto estructural y funcional de las relaciones sociales. Dos tipos de apoyo, emocional e instrumental. El apoyo emocional, me refiero a eso, a ese intercambio de afecto, de compartir esos sentimientos personales, y el instrumental, a esa ayuda que tenemos en las tareas cotidianas del día a día, cuando nos ayudan en la limpieza, nos llevan a los sitios, nos hacen las compras o trámites. Frente a todas estas necesidades devenidas de las situaciones de soledad, tienen que aparecer los recursos. En este caso yo estoy aquí en representación de la Junta de Extremadura, del SEPAD, y bueno, tampoco somos la panacea, pero hacemos lo que podemos para poder hacer la soledad. 2 minutos. Antes habías avisado a los 2, ¿eh? Bueno, llega las soluciones encima. Ahora que estoy ya en el momento de las soluciones, que he contado todo lo triste. Bueno, pues voy a hacer una cosa, les propongo hacer una cosa. Solo voy a enunciar las soluciones o los programas o los servicios que tenemos en el SEPAD. Y como supongo que en algún momento, brevemente, pasaremos a tomar un café, quedo a su disposición para que cualquier persona que quiera se acerque a mí y me pregunte y yo le diga lo que sea. Pero sí necesito decir, ya que estoy aquí, recursos, servicios y programas del SEPAD. Pues tenemos toda una red de centros de mayores de personas autónomas, 37 en toda la región, con sus correspondientes carteras de servicios, a la que ustedes ahora, en este periodo de jubilación, pueden acceder de manera gratuita. Esto se lo cuento cuando quieran. Tenemos una serie de subvenciones para acompañamiento a la soledad, pero eso a ustedes no les afecta porque esto es más para los ayuntamientos. Ayuda a domicilio, teleasistencia. Cuidado que esos recursos, si no para ustedes, a lo mejor para sus familiares ya sí son pues instrumentos para hacer frente a la soledad. Tenemos una serie de programas europeos, Martín a lo mejor luego habla también de uno, muy interesantes, que no me va a dar tiempo a contar, y una serie de servicios comunitarios de proximidad, además de en construcción, esto no lo tenemos todavía desarrollado, unos centros geriátricos de referencia comarcal. Para terminar, me paso ya a la última, ¿ves? Es que esta parte creo que es necesaria. ¿Sabían, y ya termino de verdad, que algo tan hermoso como son las perlas es el producto de un daño? Se trata de una herida cicatrizada. Las perlas son heridas cicatrizadas. Cuando una sustancia extraña penetra en la ostra, el nácar que se encuentra en su interior va cubriendo dicho elemento extraño, ya sea un parásito o un simple grano de arena. Y capa tras capa, el nácar protege el cuerpo indefenso de la ostra y el resultado que se va formando es la apreciada perla. De la misma manera, el fin que pretendemos el SEPAD es transmutar ese estado de dolor que supone la soledad en las personas mayores en otros estados positivos. ¿Nos ayudan a conseguirlo? Muchas gracias. Bueno, la cuarta y última ponencia de esta mesa es competencias del inserso, especial referencia a programas de envejecimiento activo. Está impartido por don Manuel Martínez Domene. Tiene un currículum impresionante, pero solo nos dejan decir 3 cosas de él, solo 3. Ha sido viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Ha sido director general del Inserso y actualmente, lo que más le gusta, alcalde de su pueblo, de Serón, en Almería. Cuando quieras puedes empezar. Carmen, muchísimas gracias. Me ha tocado un papel difícil. Decía Sócrates, filósofo, escritor y político, politólogo antes de Cristo, decía que no hacíamos cosas difíciles porque son difíciles, pero son difíciles porque no hacemos esas cosas, ¿no? Por tanto, a mí me ha tocado un papel también difícil esta mañana, el hablar. Yo voy a intentar hacerlo en 9 minutos, 3 más 3, ¿vale?
y así os libero de la pesadumbre, si es posible, ¿no? Porque, bueno, hablar de las competencias del Inserso, de un organismo, una entidad gestora de la seguridad social que se crea para gestionar aquellas prestaciones complementarias del sistema de la seguridad social y solo y exclusivamente vinculado al sistema. Allá por los años finales de los 70, en el 78, pues es muy, muy difícil encajar el tema competencial. Por tanto, aquello que le interesa a las enfermeras, y utilizo la palabra del vicepresidente de la Junta, creo que tiene que ver más con los programas de envejecimiento activo que con las competencias en sí de lo que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en los que tuve, pues, en el que tuve la oportunidad de dirigir durante un periodo de parte de mi vida en la actividad política. Así que el Inserso tiene un conjunto de competencias que, como sabéis, los servicios sociales en su conjunto es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por tanto, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, al ser competencia la gestión directa y la aplicación de las políticas en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas, pues tiene una labor importante, no cabe duda, que es todo el marco legislativo que ampara el conjunto competencial de las comunidades autónomas en las diversas materias que ocupa, y luego, pues, dotar también de una parte de medios económicos, aunque se haya visto limitada en épocas anteriores, como también no me voy a repetir al vicepresidente de la Junta de Extremadura, se haya visto limitada, pero también poner, como digo, esos recursos. Simplemente para mencionarlos, las competencias. Tiene competencia de mayores en todo lo relacionado con el envejecimiento activo, que es en el que vamos a invertir esos 6 minutos, con 2 programas básicos, el turismo social y el termalismo social, ¿no? Tiene competencia en materia de pensiones no contributivas, es el que dicta la norma y reparte los recursos de esos 500.000 de personas que cobran pensiones no contributivas en el conjunto del territorio, y la gestión de la prestación la hacen las comunidades autónomas. Tiene competencia en materia de valoración de la discapacidad a través del baremo de valoración de la discapacidad. Tiene competencia en centros de referencia estatal, por poner algún ejemplo, pues el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras demencias de Salamanca, el Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas que hay en Madrid, que es un referente a nivel europeo y a nivel mundial en relación con el desarrollo de productos para las personas que tienen limitación en su autonomía personal, y un tercer centro de referencia, como digo, por mencionar algunos, que es el Centro de Referencia Estatal en daño cerebral. Y luego gestiona también un conjunto de centros relacionados con las personas con discapacidad y con la recuperación de personas con discapacidad, entendiendo que esas 2 últimas patas, yo, desde mi punto de vista, creo que deben de ser competencia en un futuro, y en un futuro no muy lejano, de las comunidades autónomas. Gestiona también el sistema de atención de la ley de dependencia a través del sistema de información y a través de la generación de recursos económicos, que en estos 3 últimos presupuestos se han incrementado casi 2.000 millones de euros. Fruto de ello, pues, es la reducción de las listas de espera que estamos teniendo, aunque todavía esas listas de espera en materia de dependencia son sangrantes. Hay programas también muy interesantes y que tienen que ver con las políticas de los mayores, como es el tema de ciudades amigables, un programa de la Organización Mundial de la Salud que trata de que las ciudades, los pueblos, se unan a ese proyecto común para hacer las ciudades, pues, más amigables, las ciudades más divertidas, y las ciudades también que cuenten en el desarrollo de sus políticas con las personas que las componen, ¿no? Y el colectivo de personas mayores, el 20% actual de nuestra población, es importante para decidir qué tipo de urbanismo creeremos en nuestras ciudades, que facilite nuestra vida y que nos haga felices. Siempre hemos abogado, desde los colectivos profesionales, hemos abogado porque el urbanismo y las políticas de urbanismo tienen que incorporar
los informes de impacto convivencial en el desarrollo de los mismos. Lo mismo que tenemos los informes de impacto ambiental, yo creo que es hora de que hablemos de esa convivencia positiva. Así que, aparte de tener, pues bueno, las publicaciones de una revista como es 60 y más, ¿no?, y algunas otras cuestiones relacionadas con políticas internacionales en materia de servicios sociales, ¿no? Bien, eso en una línea general del Inserso. Defino fundamentalmente los dos programas, y digo, pueden ser los dos programas estrella. El Inserso gestiona un presupuesto cercano a los 7.000 millones de euros en este momento, y estos dos programas, el programa de termalismo social y el programa de turismo social, aunque no tienen un gran importe económico, entre ellos suman en torno a los 110, 120 millones de euros al año, sí que tienen un potente impacto en el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Y tienen un impacto importante porque movilizan en torno a los 1.200 millones de euros a lo largo del año en nuestro territorio solo con esta política. Cuando el programa de de turismo social se crea, yo recuerdo en el año 1984, en un hotel de Madrid estábamos tomando, yo entonces era un bastante chavalito, era pequeño, bueno, tenía menos años, pequeño ya me habéis visto, ¿no? Entonces era bastante chavalito y allí teníamos una reunión, un grupo de gente en el que estaba patrocinio de la ERA, que fue directora general de Acción Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con Manolo Chávez, estaba Elvira Cortajarena, que fue también directora del Inserso, y estábamos un grupo de indocumentados, que después fuimos teniendo algún nombre, algunos malsonantes, ¿no? Pero estábamos un grupo de indocumentados hablando de qué hacer con el tema de los mayores y que en políticas de envejecimiento activo, ya se ha empezado a hablar de ello, en políticas de envejecimiento activo, y coincidimos en una idea que era el tema de la estacionalidad en el empleo de los hoteles, lo que ocurría con los hoteles, que los cerraban, que todo el mundo se iba a la calle, fijos discontinuos, el problema que eso generaba en la economía de la zona, y pensamos, fundamentalmente Patro y Elvira, pensaron en que una buena acción sería poner en marcha un programa de envejecimiento activo como turismo social de las personas mayores, con un doble objetivo. Primero, sacar a esas personas mayores de su entorno. Anoche lo comentábamos con Martín en una charla, ¿no? Sacar a las personas de su entorno, que algunas no habían salido de su pueblo ni 30 kilómetros de distancia. Y dos, mantener el empleo y reactivar la economía en las zonas costeras fundamentalmente. Esos eran los objetivos, que posiblemente hoy se mantienen y posiblemente hoy tengamos que replanteárnoslos, ¿no? Hay 3 zonas para el tema de turismo social, que son la costa peninsular, la comunidad catalana, la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía, el turismo insular, Baleares y Canarias, y el turismo de interior. Tanto el de costa peninsular como el insular son programas de 10-12 días de duración de vacaciones. En el interior es menor, de 5 a 4 días, y son programas enormemente rentables para las personas mayores. Un tema de 20 o 23 euros al día si estás en península o estás en Canarias, pues la verdad es que no es un coste por 200 y pico, 300 euros, unas vacaciones de 10 días. La verdad es que es un programa enormemente interesante para las personas mayores, con transporte de ida y vuelta desde la capital de provincia, con viaje en avión si te trasladas a la isla, con programa de animación sociocultural, medicina complementaria, en los hoteles, es decir, un programa altamente interesante para un turismo de personas mayores activas, al igual que el turismo de interior, que son circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes en capitales de provincia y viajes en ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y el segundo programa, que es también clave en todo lo que es el mantenimiento de la autonomía y no solamente en el tema de envejecimiento activo, es el programa de
termalismo, que tiene las mismas condiciones que el tema de turismo social, y el tema de termalismo, pues prácticamente están activados 103, 104 balnearios en el conjunto del territorio. Este también tiene una no doble, sino triple finalidad. Uno, es participación en envejecimiento activo y salir las personas de su entorno que conozcan otros espacios. Dos, es un programa terapéutico, también para las personas mayores, porque hay un diagnóstico, un estudio médico y una propuesta de tratamiento en esos balnearios que los grupos oscilan entre 12 y 10 días. Y un tercero y fundamental también, que hablamos del despoblamiento poblacional, del vaciamiento de la población, del medio rural, del abandono del medio rural. No hay balnearios en capitales. Los balnearios están en sitios recónditos de nuestro país, en ciudades y en pueblos muy pequeñitos, con lo cual reactivan esa economía enormemente. El sector mueve de forma directa, entre turismo y termalismo, más de 12.000 millones de euros al año, más de 12.000 millones de euros al año, y moviliza más de 90.000 empleos en nuestro territorio. Creo que son dos elementos también a tener en cuenta, que al mismo tiempo suman ese objetivo que se planteó en su momento de sacar a las personas de su entorno y que visiten otros lugares. Decía la Constitución de las Cortes de Cádiz, la llamada PEPA de 1812, decía en uno de sus artículos, el artículo 13, para que estuviera bien señalado por aquellos de los que fuesen supersticiosos: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y yo creo que esa es la tarea que nos corresponde hacer a todos y a todas y todos aquellos que trabajamos y actuamos en la actividad política. A mí en este momento, desde mi pueblo, Serón, es un pueblo que se acerca al 30% de población mayor de 65 años y, por tanto, yo también me estoy acercando a ello, aunque, como decía Lorena, soy juvenescente, que viene de juvenescencia, ¿no? Soy juvenescente porque hago como Mafalda, dice, ¿cuántos años cumple? Dice, 1, los otros ya los había cumplido. Así que muchas gracias. Aquellas enfermeras, incluyo a todo el colectivo que quieran visitar nuestro pueblo, Serón, yo tengo que hacer propaganda de él, me vais a permitir un sketch, porque si no, no viviría, siempre lo he hecho como embajador de mi pueblo. Es un pueblo morisco, un pueblo árabe, un pueblo en el que se libraron una de las últimas batallas de la expulsión de los moriscos del Reino de Granada. Es un pueblo para visitar y es un pueblo de los más bonitos de la provincia de Almería y de Andalucía. Así que os espero. Muy bien. Bueno, tras estas brillantes exposiciones ya no nos queda tiempo para hacerle preguntas. Como ellos se van a quedar cuando estemos tomando café, nos vais a permitir que hagamos algo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias.